Muy buenas noches, bienvenidos a esta charla del doctor Antonio Domínguez Leiva de la UCAM de Montreal sobre el renacimiento en la cultura pop contemporánea. Buenas noches, Antonio, bienvenido a Sui Generis Madrid. Hola, muchas gracias Marjorie, muy contento de colaborar con vosotros. Bueno, Antonio, yo me despido, te dejo la palabra y adelante con tu charla. Vale, estupendo. Bueno, pues sé que vais a analizar más bien los aspectos ocultos del Renacimiento. Tuvimos ocasión de hablar un poco sobre el tema de la caza de brujas, el imaginario sexual, de lo demoníaco, etcétera, etcétera. Hoy me centraría más en lo que es una imagen, lo que es la imagen general que subsiste del Renacimiento en la cultura pop contemporánea. Y es en realidad una época que diría que por una parte es ubicua y por otra parte es tan paradójicamente no exactamente desconocida, pero sí paradójicamente mal conocida. O sea, tenemos la falsa ilusión de creer que es una época con la que estamos muy familiarizados, pero en realidad lo que es la cultura pop contemporánea nos da una imagen bastante peculiar y en cierto modo un poco reduccionista de ese periodo. Y vamos a ver un poquito eh, más en el detalle. Bien, sabemos que el Renacimiento, por una parte, es un periodo de la historia mundial, europea y nacional. Entonces, toda esta relación con los tiempos modernos, esa especie de teleología de la línea del progreso occidental, en la cual, pues de repente pasaríamos al mundo del Renacimiento, pues con todo ese debate de si es a partir de la caída de Constantinopla, si es más bien con la conquista de América, o si es, si tomamos otro referente que sería el referente religioso, pues la época de la Reforma y de la Contrarreforma, etcétera. O sea, ha habido gran debate y sigue habiéndolo en torno a la historiografía y la manera de escribir la historia en torno a lo que se considera como historiográficamente el Renacimiento. Por otra parte, sabemos también que es un movimiento cultural, incluso, según el término de uno de los estudiosos franceses del fenómeno, una revolución cultural, ¿no? Una especie de anacronismo también interesante respecto a lo que fue la revolución cultural maoísta, evidentemente, pero esa idea de que hay algo revolucionario en la cultura del Renacimiento. Por otra parte, es también un patrimonio artístico canónico en muchos campos, por supuesto, todo lo que son las artes plásticas, pero también en cierta medida corresponde a una época altamente canonizada en las historias de las literaturas europeas, occidentales, y se considera pues una de las grandes épocas de estas distintas literaturas, ya sea la literatura francesa, la literatura inglesa, la española, la italiana, por supuesto, con también ahí distintos calibrajes de periodización. Se sabe que, por supuesto, el Renacimiento, tanto intelectual, literario y artístico, aparece mucho antes en Italia, con casi un desnivel de 2 siglos respecto a los países que harán una incorporación mucho más tardía de ese legado, siendo, por ejemplo, uno de los renacimientos muy interesantes, pero muy tardíos, el Renacimiento inglés, ¿no? En la época elisabetina, que ya prácticamente está colindante con el barroco. Por otra parte, hay un mito del Renacimiento, como el título de un célebre ensayo de André Chastel, ¿no? Le mythe de la Renaissance. Hay un mito del Renacimiento que viene implícito en el nombre mismo, ¿no? Esta idea de un renacer, rinascita, que es como un imaginario casi incluso de la resurrección, ¿no? La idea esta de que resucita la cultura, resucita el espíritu antiguo, resucita lo bello, resucita la razón, etcétera, etcétera. O sea, que hay todo un componente ahí mítico que enseguida encuentra además una especie
de gigantomaquia o casi de maniqueísmo, oposición ahí cosmogónica entre el mundo de las tinieblas, de la Edad Media, que como sabemos, término que aparece automáticamente cuando aparece el Renacimiento, es decir, que el Renacimiento se define contra una edad intermediaria que habría entre la antigüedad y el Renacimiento, y esa Edad Media pues es lo que seguimos llamando la Edad Media, ¿no? Etcétera. Y todos estos aspectos son aspectos que siguen siendo enormemente estudiados, que siguen siendo enormemente presentes en, pues al ser canónicos, etcétera, siguen muy presentes como referentes, tanto estéticos, intelectuales, etcétera. Pero por otra parte, lo que sí es verdad es que cuando uno estudia más, cuando es más estudioso del periodo, se da cuenta de que ese imaginario del propio Renacimiento, como englobando toda esa época, no deja de reservarnos varias sorpresas. Bueno, ¿cuál es una de las primeras visiones que tenemos en el pop, ¿no? Bueno, la cultura pop, el Renacimiento, siguiendo una gran tradición que aparece con el Renacimiento, quizás un poquito antes, ya en el Marqués de Sade, pero claramente en el romanticismo aparece esta idea de un renacimiento sublime en lo estético y al mismo tiempo totalmente desaforado en cuanto a lo que representan las pasiones, pasiones eróticas, pasiones políticas, etcétera, y una idea de una época pues donde conviven verdaderos psicópatas con grandes genios, ¿no? Y esa idea que entroniza el romanticismo con Stendhal, con las crónicas italianas, con Alejandro Dumas, con muchos otros, Víctor Hugo, etcétera, esa idea de una época esencialmente dramática. Y así es como tenemos en nuestras series contemporáneas ese imaginario sigue siendo muy presente y de hecho seguimos fascinados un poco por las mismas figuras que nos legó el romanticismo, como los Medici, ¿no? Entonces, pues ahí está la serie, ¿no? de los Medici, donde tenemos ya, pues bueno, por una parte el componente muy soap que es inherente a las series televisivas y por otra parte esta especie de colusión entre lo que es la mafia contemporánea, tal y como nos la reflejó, por supuesto, la trilogía del Padrino de Coppola, y cómo en el fondo pues, se crea esa imagen de que las grandes dinastías, las grandes familias del Renacimiento, pues funcionaban como familias mafiosas. Esto, de hecho, es algo que encontramos ya en Mario Puzo, Puzo, en el escritor de la novela original del Padrino, que, por cierto, también escribió otra novela menos conocida, pero que también fue un bestseller sobre los Borgia. O sea, y el paralelismo que hace él entre los Borgia y la mafia, y al revés, entre los Corleone y los grandes figuras de Italia, es un paralelismo que se ha entronizado en la cultura pop. Bien, por otra parte, podemos divertirnos viendo el conflicto entre los retratos de época y la glamurización absoluta que se hace de estas figuras en las series contemporáneas, ¿no? Aquí tenemos un Giovanni de Avici y un Cosimo, incluso Lorenzo, que se decía en su época que era un hombre bello, etcétera, pero bueno, los retratos estos son un poquito grotescos y no estaban con interés de ser grotescos, o sea, que es muy interesante porque no se trataba de una caricatura o de forzar el rasgo, es que era gente, pues vemos como estéticamente muy alejados de nuestros criterios, en todo caso, estéticamente muy alejados de estos Medici súper jóvenes, sexys, etcétera, que encontramos en la serie, ¿no? Bien, la dinastía de los Medici es inevitable
puesto que, por supuesto, atraviesan todo el Renacimiento. De hecho, la expresión de Godfathers of the Renaissance, los padrinos del Renacimiento, va con segundas, por supuesto. Por una parte, es este paralelismo con la mafia, pero por otra parte, el hecho de que fueron los auténticos mecenas, ¿no?, del Renacimiento más clásico, el de Michelangelo, el de Rafael, etc. Y bueno, curiosamente, pues es esa fusión también, que es muy contemporánea, que entre lo que era la corrupción total, la avaricia extrema, el afán de poder ante todo económico. Recordemos que ellos, su gran fuerza fue empezar como banqueros y son entre los artífices de la creación del banco moderno, y que es a partir de su posición de hegemonía económica que consiguen tener una hegemonía política, comprarla literalmente, y al mismo tiempo pues eso se traduce en una hegemonía militar o paramilitar, y en una hegemonía pues intelectual, puesto que ellos también se convierten en mecenas, por ejemplo, de la Academia Platónica, ¿no? Entonces tenemos esos dos opuestos, ¿no?, entre lo que es el neoplatonicismo ahí, como que vemos como muy etéreo y tal, que asociamos pues a esas grandes figuras como Botticelli, Marcello Ficino, etcétera, y por otra parte el hecho de que esta gente eran verdaderos banqueros, usureros sin ningún tipo de pudor. La otra gran familia, por supuesto, ya la cité un poquito antes con el libro de Puzo, son los Borgia, ¿no? Los Borgia, que crearon desde su época, generaron una inmensa literatura anti-Borgia dentro de la propia curia romana, y fueron unos papas automáticamente cubiertos, o sea, a través de la figura del papa, toda su familia fue cubierta de oprobio prácticamente desde su nombramiento y sobre todo desde su caída. Y muchos de todo el imaginario ese que asociamos con los Borgia, ¿no?, los envenenamientos, el incesto, las orgías, todo ese imaginario, pues claro, cobraba gran relieve en el contexto de aplicarse a un papa y dar esa imagen totalmente degradada de lo que se había convertido, aquello en lo que se había convertido el papado. Entró claramente en las polémicas religiosas de la época será uno de los argumentos, ¿no?, de la idea de los protestantes, de la Babilonia, de Roma como nueva Babilonia, nueva Babel, la puta del Apocalipsis, etcétera, ¿no? Estos ataques muy virulentos que hacen los protestantes a la cúpula de la Iglesia Católica, y eso le va a dar gran relieve. Y por supuesto, pues figuras como el Marqués de Sade, como los románticos, pues van a encontrar esto sumamente estimulante por otras razones prácticamente opuestas a las de la polémica religiosa, y van a hacer de ellos pues como grandes iconos del romanticismo negro, ¿no?, y con todas esas figuras de pasiones desatadas y al mismo tiempo de una especie de ya culto de más allá del bien y del mal, lo que llamará Nietzsche el superhombre. Y de hecho, en Nietzsche en varias ocasiones se refiere a César como una figura por una parte de gran fascinación, pero incluso como una figura de superhombre, ¿no? Con toda la ambigüedad que tiene este término en Nietzsche, porque también está Cristo, Dionisos, en fin, esta idea de especie de síntesis a la que aspiraba Nietzsche, pero aparecía también César Borgia, también con ese componente de provocación fuerte que hay en el filósofo a martillazos. La cultura pop se mantiene totalmente ahí, o sea, y curiosamente y sintomáticamente hemos tenido no solo un Borgia, sino que en poquísimos años hemos tenido 3 Borgias, la serie de Borgias, la serie francesa Borgia, y la película española también sobre los Borgia. O sea, que hubo ahí una especie de borgiamanía que, claro, tiene mucho que ver con la evolución de las teleseries, casi más incluso que con el imaginario del Renacimiento, en el sentido de que
se utiliza el imaginario del Renacimiento, a veces utilizando fuentes, etcétera, etcétera, de la época, pero sobre todo es porque son personajes que permiten explorar todas esas ambigüedades del poder, del crimen, del deseo, que caracterizan la nueva época de las teleseries, ¿no? Esta especie de lo que se ha llamado la nueva edad de oro de la teleserie y, y que se afianzó mucho en torno a reflexiones históricas de este periodo. En el contexto anglosajón tenemos en el mismo momento a los Tudor también, ¿no? Y entonces, pues claro, esto es un poco la puerta que había abierto Los Soprano y una vez más volvemos a encontrar esta conexión entre la mafia, el crimen organizado y las grandes dinastías del Renacimiento, esa idea de los nuevos antihéroes, Breaking Bad, etcétera, etcétera, los antihéroes que se vuelven mucho más interesantes que los héroes y que se convierten casi en el paradigma, yo diría, de dominante, ¿no? de toda nuestra época. Nuestra época está absolutamente fascinada por estos personajes, fascinada por el enigma del mal y estamos pues buscando constantemente figuras de lo maldito, ¿no? Entonces, claro, volvemos a encontrar pues lo que el romanticismo negro había proyectado ya sobre esta época. En el caso de Lucrecia, aquí tenemos representaciones de la época y bueno, ahí sí que hay según los códigos también de la época, hay una erotización mucho más clara del modelo que por otra parte fue saludado por su singular belleza, así como su hermano César, del cual tenemos también. Bien, hay otras grandes familias, pero bueno, por supuesto los Borgia y los Medici siguen ocupando nuestro imaginario. Como decía, en el contexto anglosajón, otra de las grandes figuras de la época del Renacimiento que domina el imaginario contemporáneo son los Tudores. Y los Tudores también, ha habido una especie de Tudormanía y vemos que todo esto pues, corresponde un poco al mismo, aunque sean figuras históricas distintas de distintos países, pero en el fondo sí que reflejan una fascinación común por esa época. Y pasa con los Tudores lo que pasó con los Borgia, es decir, que no solo hubo los Tudores, sino que hubo Wolf Hall, las novelas, luego también la miniserie, y ha habido cantidad de novelas históricas y cantidad también de películas recientes sobre este fenómeno. Aquí el aspecto de glamurización y erotización es evidentísimo cuando comparamos los retratos que serían, sin lugar a dudas, intentando resaltar la belleza de las sucesivas mujeres del rey, pero bueno, tenemos aquí un ejemplo claro también del paradigma de erotización, que además está muy asociado con estas series que fueron muy asociadas inicialmente a HBO y que una de las características de HBO era ser mucho más explícito que las otras teleseries, puesto que al ser una cadena de cable no se plegaba a las mismas condiciones que las otras y se permitía ser mucho más explícito tanto en lo erótico como en el tratamiento de la violencia. Y claro, un Enrique VIII con sus decapitaciones en serie de sus distintas mujeres, pues bueno, ha ejercido también una fascinación sobre la historiografía de plurisecular y eres un personaje perfecto para este tipo de intrigas y de representación. Incluso Da Vinci, el bueno de Da Vinci, pues cómo se aplica, cómo se convierte Da Vinci en teleserie, pues a través de la demonización, ¿no? O sea, vemos que realmente toda la época del Renacimiento, que se presentó tanto como una especie de epopeya solar de salida de las tinieblas, en el fondo a nosotros lo que nos gusta es devolver el Renacimiento a las tinieblas y entenebrizar el Renacimiento en el contexto de lo que he llamado el ensombrecimiento pop contemporáneo. O sea, hay el pop darkening, ¿no? Hay una fascinación por lo oscuro
de la que testimonia también vuestros encuentros, justamente, y está claro, hay una fascinación de lo gótico, de lo bizarro, de lo terrible, de lo siniestro, etc. Y es así como una figura que durante mucho tiempo fue encumbrada como sumum del hombre del Renacimiento, pues aquí tenemos una representación mucho más oscura. Reconocemos, por supuesto, uno de los elementos que ha fascinado mucho recientemente, que es, bueno, ya toda la historia de la aviación refleja una cierta fascinación por la máquina voladora de Da Vinci, pero digamos que ahora pues hasta lo podéis comprar y haceros el modelo. Aquí tenéis la conmemoración por el 500 centenario del modelo de Da Vinci. Y tanto es así que es ese artilugio que encontramos en el videojuego Assassin's Creed Renaissance, donde es una manera de desplazarse del avatar del jugador a través de los distintos escenarios. Y una vez más, Assassin's Creed, pues eso, el Renacimiento, los asesinatos, todo este imaginario. Y la idea de que ya es una época de la modernidad, pues en el fondo aquí invita mucho a una especie de reconstitución steampunk, ¿no? El subgénero singular de la ciencia ficción a partir de los 80, 90, que se divierte en buscar los retrofuturos, ¿no? Los futuros imaginados, los futuros que no fueron de las épocas anteriores, y es así como encontramos una especie de renacimiento retrofuturista que encuentra en la máquina voladora de Da Vinci su máxima expresión. Se populariza, por supuesto, ciertos iconos que se convierten pues, en emblemas, ¿no? En casi podríamos decir brands, ¿no? O sea, hay una especie de como marcas del Renacimiento, y son marcas literalmente comerciales, o por lo menos comercializados. Así, el cuerpo humano de Vitruvio, pues os podéis comprar la camiseta con las proporciones del cuerpo humano retomadas por Da Vinci, ¿no? Pero también podéis encontrar, y eso es un poco lo que muestra la mutación memética viral de nuestra época, podéis encontrar la versión del hombre de Vitruvio en la versión del xenomorfo de Alien, ¿no? Aquí tenéis el Alien de Vitruvio, que podríamos decir. Y una vez más, pues encontramos el hecho de que nuestra época, por una parte, canoniza esas figuras, y por otra parte, pues la cultura viral, la cultura internet, etcétera, no puede sino transformarlas, en cierta manera también satirizarlas, etcétera, ¿no? Y tenemos también estas bromas, ¿no? Para ilustrar este aspecto de lo que hacen los memes, es coger el emblema del efebo de Miguel Ángel, ¿no? Del David, y durante la época de la pandemia pues se utilizó como referente o contrarreferente de lo que hacía la gente durante la pandemia, que era esencialmente comer, ¿no? Y entonces, pues bueno, empiezas como David y terminas como el COVID, ¿no? Y con el personaje photoshopeado. Representaciones también de la época canónicas y parodiadas, retomadas, memetizadas para hacerse virales, pues encontramos El nacimiento de Venus de Botticelli, retomado por los Simpsons, ¿no? En esta imagen bastante emblemática, pues algo que juega con el reconocimiento que tenemos o que creemos tener de un cuadro como este, que por otra parte es sumamente alegórico, y yo creo que ya pues un porcentaje casi mínimo del público puede realmente reconocer cuáles son estos elementos mitológicos, Flora, Eolo,
etcétera, que aparecen en el cuadro. Por supuesto, el episodio concreto al que hace alusión, etcétera. Todo eso se ha perdido, pero lo que la gente sigue reconociendo pues es simplemente pues la visión más superficial, ¿no? de la imagen reducida casi a especie de póster, ¿no? De quizás incluso totalmente ya kitsch, ¿no? Por supuesto, pues todo el juego complejo de la época de Botticelli entre el hecho de no respetar las normas anatómicas, pero en aras a un simbolismo, etcétera, pues se pierde y se convierte simplemente en una especie de figura pues un poco rara, donde los cuerpos están un poco deformados, etcétera. Ya no se entiende, o sea, en realidad ya no entendemos ese cuadro, por supuesto, no como la manera en que lo entendían sus contemporáneos, pero es que tampoco lo entendemos a la manera de cómo lo puede entender la tradición de la iconología de Panofsky, Warburg, etcétera, es decir, con los componentes simbólicos, la iconografía y la iconología originales, ¿no? Y bueno, pues esto ocurre en todos los contextos y hay miles de memes que juegan con esta imagen. Por supuesto, la otra imagen muy recurrente en el imaginario del Renacimiento que se presta a la viralización es la Gioconda. O sea, la Gioconda. Todos los grandes referentes erigidos por la tradición académica posterior al Renacimiento que encumbraron estas obras, las singularizaron y las elevaron a un estatuto pues casi de ideales absolutos del arte, pues son las que ahora se prestan más a esta especie de degradación. Hay una larga historia de las sátiras de la Gioconda. Hay un libro muy simpático de Marc de Simon que retoma, y hay otros libros también sobre el tema, pero bueno, que retoman todas las parodias que se han hecho de la Gioconda en la historia del arte. Ha habido muchísimas, por supuesto la de Marcel Duchamp, pero ha habido muchas otras. Y bueno, pues eso en la cultura internet es ya infinito y limitado. Aquí tenemos el gato obeso, que es uno de los memes que aparecía ya un poquito bastante antiguo. Y bueno, pues aquí la Gioconda con el gato obeso. Otro de los grandes referentes, La Última Cena de Da Vinci, con todo el juego que presta el bestseller, megaseller planetario de Dan Brown y los memes que han surgido de ahí, ¿no? O sea, todos sabéis que habéis buscado esto después de leer Da Vinci Code, es el título de este meme, puesto que efectivamente, como sabéis, el código epónimo está en este cuadro y sería pues esa especie de mensaje secreto de Madalena y la línea de Madalena, etcétera. Toda una tradición también muy antigua que de hecho Da Vinci Code plagia sin ningún tipo de complejos de The Holy Blood and the Holy Grail, un libro anterior, pero claro, con muchísimo más éxito y también con una forma novelesca, todo hay que decirlo, y que lo hace mucho más entretenido, aunque bueno, eso es discutable. El libro de Holy Grail y Holy Blood sigue siendo un libro muy, muy singular y aunque sea, por supuesto, una elucubración total, pero es bastante ingenioso. Y de hecho de ahí la fuerza de la trama narrativa del Código Da Vinci. O sea, que en el fondo, una vez más, detrás de esto, pues ya no tenemos tanto los referentes originales de las expresiones que quería darle Da Vinci a por qué cada personaje está caracterizado por una actitud y tal y cual, que tiene que ver con la tradición patrística y la tradición de todo lo que era la erudición sobre la exégesis, ¿no? Pues eso se ha perdido y ahora en el fondo lo que la gente ve, pues bueno, aparte de una especie de escena muy, muy parodiada, con muy exageradas las reacciones de cada uno, pues aquí hay un crimen que desvelar, ¿no? O sea, esto se convierte en un indicio y el pasado se convierte en algo para que el presente se divierta. Básicamente esa es la idea, ¿no? Una actitud que está bastante presente. La Escuela de Atenas, otro de los clásicos que aparece constantemente en los memes. Aquí tenemos la versión Lego, tenemos también la versión Bernie Sanders con sus guantes, que fue también un breve meme. Esto todo con una obsolescencia programada brutal. Muchos y muchas de los que estáis escuchando a lo mejor ya ni os acordáis ni de la imagen esta de Bernie Sanders
ni de haber jugado con los Legos. O sea, que la obsolescencia programada de la cultura pop es tal que la mayoría de los memes tendrán que ser estudiados por verdaderos eruditos de aquí a 10 o 15 años, puesto que todos estos referentes desaparecerán. Pero bueno, esa gran oposición de la obra original entre las distintas escuelas filosóficas, Platón tendiendo el dedo hacia el cielo, hacia el mundo de las ideas, Aristóteles tendiendo el dedo hacia abajo, hacia el mundo de la naturaleza, la física, etcétera, pues todo eso también se va perdiendo y simplemente nos quedamos con una especie de visión muy kitsch de los ideales de una época pasada que ya no que solo nos dan como elementos para reciclarlos de una manera pues o satírica o inquietante, etcétera. La creación de Adán, sin lugar a dudas, en la Capilla Sixtina, uno de los más retomados con todos estos otros que hemos citado, pues tenemos la Coca-Cola, tenemos el payaso de It de Stephen King, tenemos a Homer y su familia, etcétera, ¿no? Las tortugas ninjas, que cada uno retoma en sus nombres una de las figuras, y mucha gente en Norteamérica ya solo conoce a Donatello, Leonardo, Michelangelo y Rafael por las tortugas, sobre todo Donatello, porque los otros todavía se puede decir que están representados, pero bueno, Donatello, sinceramente, yo creo que ya la gente se ha quedado muy... Tenemos, por supuesto, la versión de esta cosa muy divertida que encontráis en YouTube, que son las batallas épicas del rap, que precisamente se divierte a oponer a las tortugas ninja con sus referentes renacentistas en un rap bastante divertido que no tenemos tiempo, desgraciadamente, de escuchar, pero os invito que vayáis a escucharlo acto seguido después de este encuentro. Tenemos, por supuesto, Erasmo con la beca Erasmus, y cuánta gente de la Erasmus sabe realmente quién era Erasmo de Rotterdam, ¿no? Entonces, el Renacimiento viralizado o memeficado obedece a la vez a un régimen del pastiche irónico, ¿no? que viene del giro postmoderno de los años 70, 80, y también yo diría, o sea, eso está claro, ¿no? O sea, que hay esa especie de visión postmoderna del pastiche de todas las formas del pasado, etcétera, que utiliza el Renacimiento como simple herramienta de esta especie de collage deconstructivo. Pero por otra parte también yo creo que refleja un nuevo, lo que llama François Hartog, un nuevo régimen de historicidad, y él lo designa como el presenteísmo. Y dice que en el presenteísmo, porque por supuesto siempre ha existido lo presente, pero en el régimen del presenteísmo lo pasado ya solo puede ser percibido a través del filtro de lo contemporáneo. O sea, estamos en un régimen que ya solo quiere una especie de cronocentrismo total, que está totalmente centrado en sí mismo y para el cual el pasado ha perdido en gran parte su calidad de real pasado. Entonces, solo le interesa en cuanto puede ser reciclado, retomado, regurgitado bajo una forma contemporánea. Y solo es eso lo que tiene una presencia dentro de lo presente. Esta proliferación de imágenes sumamente kitsch, ¿no? Donde se ve básicamente la historia del arte como una especie de reserva, de laboratorio, de clichés, ¿no? Donde hemos perdido prácticamente el contacto, esa idea del aura, ¿no? Etcétera, y de la comunicación sublime que todavía buscaban los románticos con la obra, pues parece que está totalmente perdida y que lo único que nos queda pues es abundar en su kitchificación, ¿no? Y eso da una falsa sensación de familiaridad con la época, con sus dispositivos, con sus obras. Aunque tengamos una distanciación que puede ser irónica, tanto solo por diversión como desde un punto de vista más crítico, o bien una relación más ambigua, como hemos visto en las series de televisión, que es a la vez una cierta fascinación, pero también una relativa inquietud, desfamiliarización y
y también pues todo lo que tiene que ver con lo siniestro, incluso lo abyecto, ¿no? En muchas de estas obras pues insisten mucho pues en grandes transgresiones, tanto sexuales como violentas, etcétera. Entonces se juega ahí con la fascinación, repulsión de la época. Sin embargo, vemos que esta omnipresencia o esta ubicuidad en la cultura visual, sobre todo, reposa sobre lo que yo diría que es una doble ocultación, ¿no? Por una parte, estas imágenes ya no son para nada comprendidas en su contexto cultural original, ni en el juego que instalaba, puesto que todas estas obras instalaban un juego muy complejo y sutil con la cultura precedente, especialmente con la cultura grecolatina, y por otra parte, la selección de imágenes opera una simplificación muy radical de la época y la época se ve simplemente reducida a esos elementos. No sé cómo vamos de tiempo, Marjorie, la verdad. Se me ha perdido un poquito la visión del tiempo. No sé si puedes intervenir, si no, pues... Quedan unos 10 minutos. Vale. Bueno, pues mira, bien, lo dije antes para el nacimiento de Venus. Erwin Panofsky en los ensayos de iconología, ¿no? Detallaba los 3 niveles de comprensión de la historia del arte, ¿no? El nivel de comprensión más elemental, que es la percepción de la forma pura. En ese caso, pues vemos la última cena y bueno, pues vemos 13 pavos sentados en torno a una mesa, ¿no? Entonces eso, pues bueno, es un nivel como el nivel cero y en el fondo muchas veces es con lo que juegan los memes, precisamente con reducir totalmente la imagen a esta sensación primaria y jugar a partir de ahí. El segundo nivel, que es ya el de la iconografía, es el de introducir los conocimientos culturales e iconográficos que nos permite leer realmente esa escena, saber que esos 13 hombres son los apóstoles, sabemos que el que lleva una aureola con un león pues es San Marco, etcétera. Y eso es trabajo ya de iconografía, es muy importante porque es realmente entender quiénes son, qué es lo que está representando realmente el cuadro. Y eso ya en gran parte está perdido. Lo de los apóstoles creo que todo el mundo lo sabe, luego lo de la aureola de león, pues ya menos gente y así sucesivamente hasta referencias que se han perdido muchísimo en lo que es la cultura popular. Y luego hay el tercer nivel, que es realmente el nivel de la interpretación, que es el de la iconología, ¿no? Que es el que ya integra la obra en toda una tradición, etcétera, etcétera. Y claro, lo que vemos cuando vemos los memes sobre Botticelli, etcétera, etcétera, es que realmente volvemos a la comprensión primera. Y de hecho, una acción como la del nacimiento, pues vista así, pues realmente es como incongruente total y no se entiende mucho qué es lo que está pasando. Es por el título, que además los títulos sabemos que han cambiado mucho a lo largo de la historia del arte, muchas veces no eran atribuidos por los autores, muchas veces son simplemente cosas que se han añadido en la exposición ulterior, en los museos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues porque hay nacimiento y porque hay Venus, pues decimos, bueno, pues esto será que Venus ha nacido en su concha. Pero en realidad es más bien iconográficamente lo que representa Botticelli no es el nacimiento de Venus, sino la llegada de Venus a la isla de Citera. Y bueno, por supuesto, ahí está todo el tema de la Venus púdica, la significación de Cefir, el viento fecundador, la ninfa Cloris, símbolo del amor físico, en medio de una lluvia de rosas, una ninfa que es una de las horas probablemente y que es una casta servidora de Venus, va a cubrir los rasgos de la Venus púdica. Entonces, claro, ahí ya entraríamos, pues bueno, todo el análisis que ha hecho la historia de la iconología, los referentes de Homero, el himno homérico a Afrodita,
etcétera, etcétera. Todos esos referentes que poco a poco hemos perdido. Los referentes plásticos también, la Afrodita Anadiómena de la Casa de Venus de Pompeya, la Venus de Medici del primer siglo antes de Cristo. Todos estos referentes con los que juega realmente el cuadro y lo que es su interpretación y sus distintas interpretaciones, que son muy interesantes, también puestas en el contexto de la época, la relación de los personajes con los Medici, precisamente. Puede que sea un homenaje a Simonetta Vespucci, la mujer de un mercader proclamada reina de la belleza, etcétera, etcétera. Todo eso lo hemos ido perdiendo y, por supuesto, pues también su relación con el paganismo erudito de la época, con el neoplatonicismo, etcétera. Y por otra parte, o sea, por una parte, la cultura pop pues, se desentiende totalmente de estos referentes y, por otra parte, opera una selección. ¿Por qué? De Botticelli conocemos todos El nacimiento de Venus, pero quizás no conozcáis tanto o no conozcamos tanto este otro cuadro de Botticelli, la historia de Anastasio degli Onesti. Y bueno, se puede decir que el otro, por una serie de todo lo que la historia del arte ha proyectado y los valores estéticos, formales, que se ha reconocido en el otro cuadro, pues darle más importancia que este ciclo de Anastasio degli Onesti. Pero no deja de ser singular que claramente hagamos una selección total de lo que imaginamos ser la época y lo que imaginamos Botticelli, lo que los prerrafaelitas buscaron también en él, etcétera. Toda esta idea de una especie de platonicismo etéreo y tal. Y claro, de repente pues tenemos una imagen sumamente gore como esta serie de pinturas que son una adaptación de un episodio de El Decamerón, un episodio también muy sombrío, que no tengo tiempo de entrar en el detalle, más bien señalaros ese hecho, ¿no? El hecho de que tenemos esa imagen también de un renacimiento solar, etcétera, etcétera, porque hemos operado una verdadera selección y a través de esa selección creemos entender una época, autores, etcétera, pero estamos amputando a la época de gran parte de sus tensiones, de sus conflictos. Y de hecho, os recomiendo el libro de Georges Didier Berman, Abrir a Venus, Ouvrir Venus, donde analiza muy concretamente estas representaciones de Botticelli. Por otra parte, el Renacimiento coincide con una gran época de lo macabro y de danzas macabras, como este triunfo de Danza de la Morte de Giacomo Borlone de Buscis, prácticamente contemporáneo, y representaciones mucho más pues eso, macabras, sombrías, etcétera. Aquí tenemos un triunfo de la muerte de Petrarca y vemos que en la misma época coinciden estos dos imaginarios, uno que asociamos mucho a la Edad Media y a la peste negra, y otro que asociamos más bien pues, a esa especie de sublimación, pero vemos que incluso en este triunfo aparentemente más amable, pues bueno, no deja de haber una representación bastante fuerte de lo que es la muerte y los cadáveres convulsos. Sabemos que eso estuvo muy marcado precisamente por la experiencia de la peste negra en Florencia, etcétera. Aquí tenemos otro triunfo de la muerte, otra ilustración de Pence, en una tradición más cercana al Bosco y al Renacimiento de los Países Bajos, integrando pues, figuras más medievales como la puerta del infierno, o sea, la boca del infierno, etcétera, pero vemos una mezcla de referentes clásicos o neoclásicos y referentes más populares, más medievales, pero también caracterizan la época. Por supuesto, la brujería, lo hablábamos en la otra intervención, que en el fondo es más bien un fenómeno del Renacimiento y de lo barroco que de la Edad Media. En todo caso, sería la Edad Media extremadamente tardía y para nada la Alta Edad Media ni la Edad Media central. Y las grandes representaciones que tenemos de la brujería, tanto en el arte como en la literatura, etcétera, son totalmente renacentistas y barrocos. Aquí tenemos el Sabbat de las brujas de Hans Baldung, con esa especie de erotización inquietante que tenemos. Por supuesto, tenemos los grabados de las ejecuciones de la época
y el propio Bosco, que también es contemporáneo, aunque lo asociemos mucho más a la Edad Media, no deja de ser totalmente contemporáneo. Figuras mucho más grotescas, como la vieja grotesca de Quentin Metzys, que es o sea, que es cronológicamente coincidente con la Venus de Botticelli, y sigue siendo muy inquietante este retrato y el hecho de por qué toda la representación de lo grotesco en el Renacimiento sigue dando mucho de qué hablar. Más tardío y ya en pleno manierismo, Archimboldo, de Miguel Ángel también mucho más convulso, mucho más inquietante, el último juicio, la masacre de los Triunvir. Aquí la veis poco, pero bueno, con sumamente gore, detalles sumamente gore de decapitaciones, evisceraciones, mutilaciones, etcétera, etcétera, que por supuesto reflejaban la violencia cada vez más creciente de los conflictos, especialmente de la guerra de religión, las guerras de religión en Francia. Imágenes que también fueron auténticos iconos del Renacimiento fueron las imágenes de las ilustraciones de Jean-Théodore de Brie de la brevísima relación de la destrucción de las Indias de las casas, ya también en una época mucho más tardía, pero que también marcaron sumamente las conciencias de la época. El hecho de que había esclavitud en el Renacimiento, etcétera. Muchos detalles que, como digo, no son los que hemos recogido. Y es sintomático de nuestra relación también con el Renacimiento, me parece el título de un libro más reciente de Catherine Fletcher que se llama La belleza y el terror, una historia alternativa del Renacimiento italiano. Y creo que en el fondo refleja un poco esta ambivalencia que tenemos respecto al legado complejo de una época como todas, que no se puede, o sea, quiero decir, con sus contradicciones irreductibles y que en el fondo, pues, no sé, la tradición historiográfica limitó en cierta manera, sobre todo en sus vertientes más académicas, escolares, etcétera, pues escogió claramente unos elementos que nos siguen haciendo fantasear a la cultura pop. Y creo que esto es todo por hoy. Era dar así un panorama de lo que era esta especie de renacimiento viral que nos rodea y que al mismo tiempo pues ser conscientes, ¿no? Y también quizás invitaros a todos y todas los que nos estéis escuchando, pues quizás invitaros a precisamente meteros más, profundizar más en esa época, una época fascinante, sin lugar a dudas, ir más allá de los clichés y por lo menos ser consciente, ¿no? de cómo vivimos en torno a una serie de clichés y querer ir un poquito más allá. Y entender precisamente la humanidad de cada época que radica sobre todo en sus contradicciones. Muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer contar contigo y con esta conferencia tan iluminadora en relación con el Renacimiento y su presencia en la cultura pop contemporánea. Muchísimas gracias a todos los Gracias a asistentes. ti. Gracias a todos los asistentes. Antonio, esperamos contar contigo en más ocasiones en el festival y, por supuesto, en el Congreso. Ya eres un miembro de esta casa. Muy bien, muchísimas gracias. Me gusta mucho lo que hacéis. Ojalá que pueda hacerlo en vivo y en directo la próxima Claro vez que sí. en Madrid, me haría ilusión. Claro que sí. Un abrazo, Antonio. Venga.